Mamá, tú no encajas con esa onda. Estás muy grande para ese tipo de gente. Valentín lo dijo sin titubeos, con voz tranquila pero firme. Las palabras llegaron antes de que pudiera dar mi segundo sorbo de café, pesadas y con un sabor agrio que se quedó flotando entre nosotros. Nayeli estaba sentada junto a él, sus tacones aún resonando en mi memoria desde que entraron juntos a la pequeña fonda cerca del malecón de Puerto Vallarta. Yo había llegado primero, asegurando una mesa en la esquina con vista a los barcos meciéndose en el agua. Cuando la puerta se abrió, pensé que solo vería a mi hijo, pero Nayeli venía pisándole los talones, su sonrisa más ensayada que sincera. Valentín pidió por los dos antes de sentarse frente a mí. Apenas habíamos intercambiado unos minutos de plática ligera, el calor pegajoso, la pesca de este año, las luces navideñas, cuando soltó la frase como quien deja caer un ancla. Nayeli quiere que la ceremonia sea elegante, ¿sabes?, añadió. Mirándola de reojo, ella intervino, como si quisiera suavizar el golpe. Solo queremos proyectar una imagen especial. No respondí. Tomé un sorbo lento de mi café. Ya tibio. Mi mente estaba quieta, como el mar antes de un huracán. No había enojo, solo un dolor hondo, un eco vacío. Doblé mi servilleta con cuidado. La puse junto a la taza y me levanté. Entiendo, dije, antes de caminar hacia la puerta. El aire salado del malecón me rozó las mejillas, casi como un alivio. Regresé a casa sin apuro, dejando que cada paso marcara el dolor en mis huesos. Esa noche, en la quietud de mi recámara, mi mirada se posó en la caja de cedro, sobre el buró, la caja de Isidro. No la había abierto en años, pero verla despertó algo, un recuerdo de cuando la familia valía más que las apariencias. No la toqué. Todavía no. Hay cosas que piden su momento. Y el mío aún no llegaba. 2 días después, un correo de la tía Socorro llegó a mi bandeja. ¿Necesitas que te lleve a la boda? Puedo reservar un hotel cerca para irnos juntas. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Escribí. No voy. Lo borré. Lo escribí de nuevo. Lo borré otra vez. Al final, respondí, no asistiré. Así está mejor. No pasaron ni 5 minutos cuando sonó el teléfono. La voz de Socorro cortó el aire como machete. Mejor pa' quién. Soledad. ¿Por qué pa' ti? No, quería la historia completa. Pero solo le di pedazos, lo justo para que refunfuñara, pero no para que armara un mitote. Estás equivocada, dijo al final. No contesté. Esa noche, mientras tomaba un té de manzanilla en la sala, abrí mi laptop. Un titular de un blog local me brincó: la boda del año en Vallarta. La lista de invitados al descubierto. El estómago se me hizo nudo mientras hacía clic en la galería. Había nombres desconocidos: estilistas, editores de revistas, floristas de lujo, fotos de Nayeli radiante junto a influencers con miles de seguidores. Cada pie de foto resumaba la exclusividad que ella anhelaba. Invitados cuidadosamente seleccionados para una celebración íntima y refinada. Deslicé hasta la lista completa, leyendo cada nombre con atención. El mío no estaba, el de Socorro tampoco, ni el de los viejos amigos de Isidro que conocían a Valentín desde que usaba pañal. El apellido Quintero solo aparecía una vez junto al nombre de Valentín. La sala se sintió más fría, aunque la vela en la mesa seguía encendida. Cerré la laptop, como si quemara al tocarla. No era solo exclusión, era borrarme, como si nunca hubiera sido parte de la historia. Esa noche, el sueño llegó tarde, inquieto, lleno de imágenes de desconocidos alzando copas en un salón al que nunca entraría, y Valentín entre ellos, sonriendo como si ahí perteneciera. Por la mañana, supe que el dolor en mi pecho no se iría, y que esta herida era solo el comienzo. El teléfono sonó pasado el mediodía.
con el nombre de Nayeli en la pantalla. Pensé en dejarlo ir al buzón, pero algo en mí quiso escuchar su voz, aunque solo fuera para saber qué teatro tenía preparado. Soledad empezó, con un tono cálido, como si nuestro último encuentro hubiera sido un malentendido que podía planchar con palabras. Solo quería explicarte, la boda no es solo una fiesta, es parte de mi marca. Las fotos, los invitados, todo será publicado. Tenemos que cuidar la imagen. Hice una pausa, esperando que yo llenara el silencio. No lo hice. No es nada personal, siguió, bajando la voz como si compartiera un secreto. Es solo que algunas personas no encajan con la estética. ¿Me entiendes? Murmuré algo cortés, aunque mi mente ya estaba en otro lado. Pensé en Isidro, en su taller, con aserrín pegado en el pelo. Construía mesas para los vecinos sin cobrar. Arreglaba sillas para la iglesia sin pedir nada. Para él. Las apariencias no valían frente a las personas sentadas alrededor de esas mesas. Cuando Nayeli colgó, me quedé un buen rato en el silencio, sus palabras resonando. Marca, imagen, sabían a vacío. Caminé hacia el librero, pasando la mano por los lomos gastados hasta llegar a los álbumes de fotos. No los abrí, solo dejé que su peso descansara en mis manos. Ahí estaban años de cumpleaños, graduaciones, tardes de pesca, risas hasta la medianoche. Nada estaba curado, nada era perfecto, pero todo era de verdad. Dejé el álbum en su lugar y entendí que la distancia entre nosotros no era por mi edad o mi estilo, era por lo que valorábamos y lo que ellos estaban dispuestos a tirar para proteger su reflejo en una cámara. El fuego en mi pecho ya no era solo dolor, era algo más firme, más callado y mucho más difícil de apagar. Para la noche. Supe que nunca vería esa boda, pero tal vez aún podía hacer que recordaran lo que habían decidido olvidar. A la mañana siguiente, saqué un álbum viejo del librero y lo llevé a la mesa de la cocina. El café humeaba a mi lado, mientras pasaba las páginas gruesas, cada una puerta a otro tiempo. A la mitad, una foto me robó el aliento Valentín a los 18, alto y algo inseguro con el traje gris que pasé toda una noche arreglando para su fiesta de graduación. Había insistido en pagar la renta del traje, pero las mangas le quedaban largas, los pantalones flojos. Me senté bajo la luz tenue de la máquina de coser, cortando y doblando hasta que le quedó como hecho a la medida. Unas páginas después, otra imagen me detuvo Valentín a los 10, parado junto a mí en el funeral de Isidro. Su mano apretaba la mía, tan fuerte que dejó marquitas de sus uñas en mi piel. La foto capturó su rostro de perfil, los ojos fijos en el ataúd, la mandíbula tensa, como no debería estar la de un niño. 2 momentos, separados por 8 años, unidos por la simple verdad de que siempre enfrentamos el mundo juntos. En esos días, no le importaba cómo me veía a su lado. Me quería ahí porque era su madre. Pasé los dedos por los bordes de las fotos, el brillo desgastado por el tiempo. Entonces lo entendí, no eran solo fotos, eran pruebas. Pruebas de que la familia alguna vez lo fue todo para él. Pruebas de que ninguna marca podía darle lo que ya había tenido. Cerré el álbum con cuidado y lo devolví al librero. El dolor en mi pecho se había sentado en algo más pesado, pero también más definido, como si alguien hubiera trazado una línea. Esa noche me fui a dormir con la certeza callada de que esto no había terminado. Había una parte de nuestra historia que él había olvidado, y yo empezaba a ver cómo recordársela. Una semana antes de Navidad, entré a una boutique en el centro de Puerto Vallarta para comprar un rebozo para Socorro. El lugar olía a cedro y perfume caro, de esos donde hasta el aire parece costar. Estaba esperando en la parte trasera,
a que la vendedora trajera otro color cuando la puerta sonó. La voz de Nayeli llegó antes de que la viera, ligera y despreocupada, como si platicara del clima. Valentín por fin está listo para cortar las raíces de pueblo, dijo, con una risita suave. La nueva vida que estamos construyendo no puede tener estorbos del pasado. La vendedora soltó un sonido complaciente y ambas se acercaron a una mesa a unos pasos de mí. Me giré un poco, fingiendo mirar unos blusones de seda. Nayeli tomó un bolso bordado con lentejuelas, pasando los dedos por el diseño. No es que no quiera a su familia, continuó, pero hay historias que simplemente no quedan bien en las fotos. Mi mano apretó la percha que sostenía. No hablaban de primos lejanos ni conocidos vagos. Hablaban de mí, de Isidro, de cada pedazo de nuestra vida que no encajaba en su visión brillante. Mantuve la cara neutra mientras pasaban, el perfume de Nayeli quedándose en el aire. Solo cuando la vendedora volvió con el rebozo, solté los dedos. Doblé la prenda en la bolsa sin decir palabra. Afuera. El aire salado cortó más de lo normal. Caminé al coche despacio, el pulso calmándose con cada paso. No solo me habían sacado de la boda, estaban reescribiendo la historia para que nunca hubiera sido parte de ella. Para cuando llegué a casa, la decisión ya no estaba formándose, estaba tomada. Hay cosas que puedes ignorar por mantener la paz y otras que no. Y acababan de darme la prueba de que esto era lo segundo. Esa noche fui directo a mi recámara y cerré la puerta. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido leve del calentador. Pero mi cabeza gritaba con las palabras de Nayeli. Jalé la caja de cedro del buró. Era pequeña pero sólida. La madera suave por años de mis manos descansando en ella. Isidro la había hecho con sus propias manos al principio de nuestro matrimonio, con un candado de latón que aún encajaba perfecto. Saqué la llave de mi joyero y la giré en el candado. El aroma a cedro se alzó al abrir la tapa. Adentro estaban las cosas que Isidro quiso guardar: su cartera de cuero gastada, una brújula de latón grabada con «Encuentra tu camino a casa» y un montón de cartas atadas con un cordel. Debajo de todo, un sobre, el papel algo amarillento por el tiempo. El nombre de Valentín estaba escrito en la letra firme y clara de Isidro. Nunca lo había abierto, ni siquiera lo había sostenido mucho. Isidro me lo dio antes de su última cirugía, diciendo que era para Valentín cuando llegue el día en que necesite un recordatorio. Siempre pensé que ese día sería de pérdida o dolor, pero ahora entendí que podía llegar por otra razón un olvido, no de eventos, sino de quién era y de dónde venía. Volví a guardar el sobre en su lugar, cerrando la tapa con suavidad. Mis dedos se quedaron en la madera lisa, sintiendo el peso de lo que guardaba, no solo papel y tinta, sino la voz de un hombre que construyó los cimientos de nuestra familia, tabla por tabla. Cerré la caja con llave y la puse al fondo del buró. Sabía que se la daría a Valentín. La única pregunta era cuándo, y sospechaba que la respuesta llegaría pronto. A la mañana siguiente, saqué la caja de cedro otra vez, no para abrirla, sino para sentir su peso en mis manos. Parecía más pesada que la noche anterior, como si las palabras de Isidro estuvieran cobrando fuerza para el momento en que serían escuchadas. Busqué un rollo de papel estraza en el closet. Nada de moños ni etiquetas, solo un doblez sencillo y un pedazo de cinta para cerrarlo. No quería que el regalo gritara. Quería que esperara en silencio hasta estar en las manos de Valentín. Ponerlo bajo el árbol de la sala se sintió precipitado. En cambio, lo guardé en el estante más alto del closet del pasillo, donde esperaría hasta la mañana de Navidad. Cada vez que pasaba por esa puerta, sentía un jalón en el pecho, un recordatorio de que mi respuesta ya estaba escrita.
sellada y esperando. No le conté a nadie, ni a Socorro, ni a Damián, ni a los vecinos que notaron que no hablaba de la boda. Si Socorro se enteraba, llamaría a Valentín y lo alertaría. Esto no era algo que sobreviviera con aviso previo. La semana antes de Navidad pasó tranquila. Seguí con mis días como si nada hubiera cambiado. Horneé pan de elote para el banco de alimentos. Limpié la banqueta después de un aguacero. Envié tarjetas a viejos amigos. Por fuera era la misma. Por dentro sentía la calma antes de que suba la marea. La mañana de Navidad sacaría esa caja del closet. La llevaría a una sala llena de gente que creía haberme borrado de la historia y la pondría en las manos de mi hijo. Lo demás se resolvería solo. Cuando el teléfono sonó 2 noches antes de Navidad y vi el nombre de Valentín, lo dejé ir al buzón. Lo que tuviera que decir podía esperar. Mi parte ya estaba decidida y no le daría chance de desviarme. La mañana de Navidad amaneció fresca y brillante, con esa luz que hace que la arena de la playa parezca espolvoreada con cristales. Llevé la caja de cedro, envuelta en papel estraza, a la casa de Valentín. Al entrar, el murmullo de los parientes y el tintineo de los platos en la cocina llenaban el aire. Nayeli se movía entre los invitados con un vestido verde esmeralda que brillaba. Su risa perfectamente afinada para el momento. Me echó un vistazo. Ofreció una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos y se dio la vuelta. Valentín salió del pasillo. Con las mejillas encendidas por el calor, mamá dijo, con ese tono amable que usas con un vecino. No estaba seguro de que vendrías. Sonreí apenas y le extendí el paquete. Esto es para ti. Lo tomó con una ceja arqueada, sopesándolo antes de rasgar el papel. La caja de cedro atrapó la luz y por un instante su expresión se suavizó. Pasó el pulgar por el candado de latón y me miró. Es de tu papá, dije en voz baja, para cuando necesitaras un recordatorio. Dudó. Luego abrió la caja. El aroma a cedro se esparció, trayendo un silencio que pareció calmar la sala. Apartó la brújula y la cartera, sus dedos cerrándose alrededor del sobre con su nombre en la letra de Isidro. Mientras leía, el ruido de la sala se desvaneció. Sus hombros se alzaron, luego cayeron, como si las palabras lo presionaran y lo levantaran al mismo tiempo. Nayeli, a unos pasos. Se movió incómoda, su copa de champán quieta en la mano. La voz de Valentín se quebró al llegar a la última línea. Dobló la carta con cuidado, guardándola en la caja, como si pudiera romperse. El silencio duró un segundo de más. Luego cerró la tapa y me miró con una expresión que no veía en años, algo entre arrepentimiento y reconocimiento. Sostuve su mirada, sin decir nada. Algunos mensajes están hechos para llegar sin una palabra de más. Valentín no se movió por un momento tras cerrar la caja de cedro. Luego, de repente, se puso de pie, sin decir palabra. La llevó al aparador, colocándola donde todos pudieran verla. Las charlas en la sala volvieron a encenderse, pero con un aire de inquietud. La sonrisa de Nayeli se había afinado. Miraba entre Valentín y yo, como midiendo el daño. Llamaron a comer poco después, en el comedor. Una mesa larga estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal, cubiertos alineados con precisión. Noté que mi lugar estaba al fondo, lejos de Valentín y del centro de la fiesta. Era el tipo de sitio que te incluye, pero te mantiene fuera de las fotos. Valentín se paró detrás de su silla, echando un vistazo a la mesa. Vamos a cambiar los lugares, dijo de pronto. Señaló la cabecera. Mamá, siéntate aquí. La sala se quedó quieta un instante. Nayeli soltó una risita nerviosa. ¡Ay! Valentín. No hace falta, pero él ya estaba jalando la silla para mí. Me senté sin decir nada.
las manos ligeras sobre el mantel. La caja de cedro en el aparador atrapaba la luz de la ventana, su candado de latón brillando como una verdad callada. Durante la comida, Valentín giraba la plática hacia recuerdos compartidos. Isidro enseñándole a pescar, su primera vuelta en bici sin rueditas. El verano que acampamos en la playa de Sayulita. No mencionó la boda, pero el peso de lo no dicho flotaba sobre cada historia. Para cuando sirvieron el postre, la tensión en la mandíbula de Nayeli era visible, incluso tras su sonrisa fija. Hablaba menos, su tenedor trazando dibujos en el plato. Cuando recogieron los platos, Valentín me acompañó a la puerta. El aire entre nosotros se sentía diferente, más cálido, pero también más pesado por cosas que aún no nombrábamos. Salí al fresco, la arena crujiendo bajo mis sandalias, sabiendo que la carta en su bolsa lo seguiría mucho después de que terminara la Navidad. El camino a casa fue silencioso, solo el murmullo de las llantas en la carretera costera. Repasé el día en mi mente, no las miradas incómodas ni las sonrisas forzadas, sino cómo las manos de Valentín sostuvieron la carta de Isidro, cuidadosas y firmes, como si el papel fuera frágil. Al llegar a casa, dejé el rebozo puesto y fui a la sala. Las luces del arbolito brillaban suaves, pintando colores sobre los portarretratos del aparador. Tomé uno de Valentín a los 12, mostrando una casita de pájaros que Isidro le ayudó a construir. Su sonrisa era pura dientes y orgullo. Con aserrín todavía pegado en su chamarra, lo puse de vuelta y me senté, dejando que el calor de la vela cercana me envolviera. No había garantía de que hoy hubiera cambiado algo, pero le había dado algo que no se podía borrar ni filtrar, un pedazo de sí mismo, escrito por su padre, que duraría más que cualquier imagen curada. Esa semana llegó un sobre pequeño por correo. Adentro, una nota con la letra de Valentín: mamá. Gracias. No sabía cuánto había olvidado hasta que leí sus palabras. Perdón por cómo han sido las cosas. ¿Podemos platicar pronto? Lo leí 2 veces antes de ponerlo en el aparador junto a la foto. No había prisa por responder. La plática llegaría cuando tuviera que llegar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suave afuera, encendí una vela por Isidro. La llama titiló, firme y brillante, y pensé en la brújula de la caja de cedro: encuentra tu camino a casa. Tal vez Valentín ya estaba en ese camino, tal vez no. Pero yo había hecho lo que podía. El resto era suyo para caminar. Me recosté, escuchando el silencio de la casa, el aroma a cedro aún rondando en mi mente, y dejé que la paz del momento se asentara.